Y esquemas mentales, parte uno. Este tema es el capítulo 7 del libro de desigualdad cultural que tenemos por parte del doctor Ricardo Contreras Soto, el doctor Nicolás Gerardo Contreras Ruiz y el doctor Ricardo Antonio Tena Núñez. Entonces, en este vamos a tratar de abordar los esquemas mentales y elaborar esquemas para poderlos analizar. Bueno, ¿qué es la desigualdad cultural? La desigualdad cultural son aquellas cuestiones que no permiten desarrollar a las personas y a la sociedad, a grosso modo, ¿no? Y están configuradas por no conocer, por ser discriminados en los espacios, por haber asimetrías en términos de todos términos económicas, políticas, culturales, sociales. En cuestiones de desinformación también hay desigualdad cultural o en cuestiones de formación. Otra expresión de la desigualdad cultural es no distinguir, no ver, no entender, no saber qué es lo que sucede, no saber qué es lo que pasa. El aislamiento es una expresión de la desigualdad cultural. El silencio es una forma de construida, obligada o en ausencia que genera la desigualdad cultural. Perder oportunidades, no tener accesos, es parte de la desigualdad cultural. La expulsión es parte de la desigualdad cultural. Fomentar los prejuicios es parte de la desigualdad cultural. La no participación es parte de la desigualdad cultural. El no escuchar por no saber, el no escuchar por no querer es parte de la desigualdad cultural. No imaginar es parte de la desigualdad cultural. No desear es parte de la desigualdad cultural. Estar descualificado laboralmente es parte de la desigualdad cultural. No hablar por no saber, por no querer, por no poder es parte de la desigualdad cultural. Ignorar es parte de la desigualdad cultural. La censura de inercia es una forma de desigualdad cultural. No poder saborear, degustar las cosas es parte de la desigualdad cultural. La cuestión de autoexcluirse, la cuestión de no organizarse es parte de la desigualdad cultural. No poder compartir por no tener, por no poder, por no querer, por no imaginar poder compartir es parte de la desigualdad cultural. Reproducir la desigualdad, bueno, es obvio que es parte de ello. Olvidar, ausencia por carencia, por recursos, es parte de la desigualdad cultural. No expresarse es parte de la desigualdad cultural. No tener empatía es parte de la desigualdad cultural. El fomento de la ignorancia, bueno, pues es parte de la desigualdad cultural. Sus mecanismos, sus maneras de control tienen que ver con ello. Estar a expensas de alguien, depender de algo, de alguien, es parte de la desigualdad cultural. No fomentar las cosas es parte de la desigualdad cultural. No cuidarse es parte de la desigualdad cultural. Por no querer, por no poder tener acceso. ¿Cómo no se puede cuidar por no tener acceso? Sí, sí puede pasar. No opinar es parte de la desigualdad cultural. No sentir algo es parte de la desigualdad cultural. Las estructuras de poder muestran la desigualdad cultural. La desarmonización muestra la desigualdad cultural. La no colaboración, la insensibilidad es parte de la desigualdad cultural. No hacer es parte de la desigualdad cultural. El analfabetismo, indudablemente es parte de la desigualdad. No defenderse, no valorar, no afirmarse, no vincularse, no valorarse. Todos los inaccesos, la inseguridad, el no exigir, el no aspirar, el estar desinformado, el no compartir, el evadir, no contribuir, no entender. Toda la violencia simbólica es parte de la desigualdad cultural. No tener sentido, el sinsentido es parte de la desigualdad cultural. La pobreza, el excluirse, de decir yo no esto, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no puedo, no sé, es parte de la desigualdad. No facultarse es parte de la desigualdad cultural. No seleccionar, no tener opción a la selección es parte de la desigualdad cultural. El no estar
El no estar y ser consciente es parte de la desigualdad cultural. El no trabajar es parte de la desigualdad cultural. El no manifestarse es parte de la desigualdad cultural. El no coordinarse, el no practicar, el no reconocerse, el no utilizar y el no operar, no tener acciones para en ese mundo exterior poder intervenir a través de la práctica es parte de la desigualdad. Entonces, hay muchas cuestiones con la desigualdad cultural. Había hecho este esquema que indudablemente tiene que ver con, más a nivel individual, pero tenemos que ver las estructuras de poder y también hay que ver a nivel macro las estructuras de poder que fomentan. Bueno, vamos a pensar que hay márgenes de representación, la gente nace con ciertos, no nace naturalmente, nace socialmente, se les va dando educación y él va aprendiendo los sujetos y tiene márgenes de representación y tiene márgenes de acción. Indudablemente que las clases subalternas están más restringidos, están más constringidos, están más limitados, porque no hay tanto referente ni hay tampoco tanto espacio. Y no me refiero al espacio físico de 3 metros, 5 metros, 7 metros, que tienen que ver con ellos, sino principalmente a los espacios sociales, donde pueda participar la gente, ¿no? Entonces hay restricción de espacios de acuerdo a la dinámica de desigualdad cultural y hay inaccesos, el hecho de que no puede ir a nadar, el hecho de que no puede ir a las clases de música, el hecho de que no puede ir a la escuela, el hecho de que no haya posibilidad de estar y de participar en los clubes de soccer o en los equipos de soccer o de natación o de otro, pues son los inaccesos. Y a veces está relacionada ese acceso económico con el acceso cultural, ¿no? A veces no, a veces puede ser una restricción meramente cultural. Por ejemplo, prohibido entrar mujeres, ¿no? Decían en las cantinas y en ciertos clubes masculinos, o prohibido entrar, prohibido hacer. Entonces, los inaccesos sí tienen que ver con las cuestiones económicas, pero no forzosamente. También puede haber por cuestiones religiosas, inaccesos, por cuestiones religiosas, por cuestiones de género, por cuestiones de distinta índole social. Bueno, por el otro lado, está la limitación de acervos y experiencias. En medida que hay menos espacios, en medida que haya menos prácticas, y claro, el eje de todo esto son las prácticas sociales, pues se va limitando, no hay mucho que hacer, hay limitaciones de acervos y experiencias. Entonces no tienes conocimiento de música, no tienes conocimiento de sabores, no tienes conocimiento y no tienes experiencias, no has ido a acampar, no te sabes manejar, no has andado en bici, no has hecho esto, no has hecho lo otro, pues va generando una limitación. Y también a la par pues, se van dando limitaciones del saber, o sea, si no lo practicas, si no lo haces, pues es muy difícil que lo sepas y viceversa, ¿no? Si no lo sabes, es muy difícil que lo practiques. El proceso de capital social pues van siendo muy limitados y que tiene que ver pues con el conocimiento, cuando hablamos casi bueno, aquí el capital social tiene que ver con el conjunto de relaciones, y las relaciones se van limitando. Entonces sí conoces al vecino, sí conoces a la vecina, sí conoces, sí, pero está muy restringido ese espacio. Aunque sean 20 gentes la cadena de la red, pues son pocas gentes. Entonces están los procesos de socialización y los procesos de valoración que son importantes porque si no se valora el conocimiento, los saberes, las prácticas, pues va desde no tener existencia, porque hay cosas que no conocen y por lo tanto no existen para ciertos grupos sociales, hasta cuestiones de baja valoración, ¿no? Que digan, sí, pues no es tan importante, pues no es tan importante que sea doctor, pues no es tan importante que sepa de medicina, pues no, y a la mera hora sí es importante, ¿no? Y la ausencia se presenta a veces, la ausencia de conocimiento, como una carencia. Bueno, está la interrupción como uno de los o como parte de las expresiones de la dinámica de desigualdad, la deserción o la exclusión. La interrupción, la deserción y la exclusión que juegan parte en la dinámica de la desigualdad cultural, que en este caso vale la pena también ver las estructuras de poder que no están están implícitas, pero no están visibles y que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de mostrar. Está la visión social limitada. Como producto de pocas prácticas, de pocos saberes, pues hay una visión social muy limitada, ¿no?
y que puede terminar en un esquema machista, de que mi palabra es la ley, pero lo demás no importa. Y claro, confinado a la casa, porque pues afuera de eso, un esquema machista, fuera de eso, el esquema machista patriarcal de un padre, pues no puede salir de la casa, allá nadie lo pela, fuera de la casa, tiene que ser en un ámbito. Entonces hay una visión social, es un ejemplo de tantos ejemplos. Es una visión social limitada. El estancamiento se da pues, por el desconocimiento de códigos, por los límites de acciones. Y luego llegamos a un punto que ya hemos platicado, que es la ataraxia. La ataraxia es la capacidad, la incapacidad de las personas a moverse, la incapacidad a pensar, la incapacidad de organizarse, la incapacidad de actuar ante algo. Entonces, la ataraxia es una expresión muy puede ser sintética, puede ser parcial, de que no hay acceso y en medida que no hay acceso, no hay recursos, no hay manera de actuar, no hay manera de ser y de hacer, pues entonces eso es. Y viene la cuestión que es rutinaria y puede haber elementos de autoexclusión, que es importante señalarlo también, la autoexclusión. Por otro lado, está el poco entendimiento. La autoexclusión es cuando tú dices, no, yo no puedo. Oye, ¿bailas? No, no puedo, no, no sé bailar. Oye, ¿por qué no cantas? No, no sé bailar, no sé cantar. Oye, ¿por qué no haces esto? Ah, es que no sé, no sé. Pues sí, efectivamente no sabes, es la parte de la ataraxia que no te ayuda pues a expresar, a transformar, a repensar, a construir, a interactuar en un medio, ¿no? Y termina uno con poco conocimiento, ¿no? Bueno, este es un preesquema o un esquema primero de lo que es la dinámica de la desigualdad cultural. Me voy a unos datos nada más para que veamos más o menos el porcentaje, digo la ponderación, ¿no? El 33% de la población de 15 años y más estaba en rezago educativo, es decir, que solamente tuvieron educación primaria y secundaria. En el 2016 era más, 34.4%. En el 2015 era 35.5 y en el 2014, muy anterior, 36.2. El analfabetismo va en el 5.5. Entonces, se ha visto que en los últimos 15 años, pues a nivel nacional hay un rezago que ha lastimado mucho. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que una de cada tres personas, un poquito más de tres personas, en algunos casos cuatro, uno de cada cuatro personas, uno de cada 10 personas o uno de cada tres personas tiene limitaciones en cuanto a conocimiento. Bueno, y en el estado pues, no cantamos más las rancheras, estamos muy abajo, somos de los municipios que tienen, somos de los que tienen menos. Entonces, en el 2014 teníamos 41.9%, en el 2015 teníamos 43.2%, en el 2016 volvimos a bajar al 41.3% de la gente, o sea, 4 de cada 10, y en el 2017 seguimos siendo 4 de cada 10, casi 4 de cada 10, 37.9 o 38. Y el nivel de analfabetismo es fuerte, o sea, que no saben leer, escribir, operaciones matemáticas, etcétera. Estamos al 5.2. Entonces, sí, de cada 100, 5 personas no saben leer. Esto es nada más como para tener como referente, pero en realidad sí hay una cuestión fuerte también en la desigualdad cultural. Pero así como hay desigualdad cultural, también hay cosas que permiten ir rompiendo la desigualdad cultural. Entonces, generalmente la desigualdad cultural se da en un espacio social, en la calle, por ejemplo, o en un campo determinado, por ejemplo, en la escuela, o en el arte, o en la natación, en el deporte. Entonces, a eso me refiero con un campo en especial. Y la praxis tiene que ver con ello. Pero principal, bueno, pues está la praxis, pero también está el acceso al campo. Por ejemplo, a muchos de nosotros nos gustaría ser astronautas, sí, pero no hay acceso aquí en México al campo del astronauta. Ha habido astronautas que se les estaba Neri, que se fue fue astronauta, porque hubo una coyuntura y se abrió el acceso al campo. Bueno, eso es importante. También están los procesos de cuando entra uno al campo,
entra uno al campo a procesos de resocialización. ¿Qué quiere decir? Que cuando entra hay como dinámicas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en la calle hay dinámicas muy particulares con la gente, con los chavos banda, con las subculturas. En un campo determinado hay procesos de resocialización. Si entras a natación, pues tienes que no entrar con ropa, tienes que aprender a bañarte antes de entrar a la alberca y después ya tienes que socializar de alguna manera. Si entras a un grupo religioso, si entras a un grupo cultural, de la misma manera, hay procesos de resocialización que tienen que ver con prácticas específicas y representaciones específicas de cada uno de esos campos, que no son natos, son sociales, son. Bueno, para que funcione la cuestión del rompimiento contra la desigualdad cultural, pues tiene que haber involucramiento. La gente, bueno, a veces a la gente llega a los lugares, llega al campo social por accidente, a veces llega, bueno, accidente es un decir, pero sí es. El involucramiento tiene que ver, pues, a veces por la voluntad que tú dices, bueno, yo quiero ser padrecito, entonces me meto a eso. Ah, yo quiero ser música, entonces me meto acá. Ah, yo quiero aprender karate. Entonces, y hay el involucramiento. ¿Qué quiere decir el involucramiento? El involucramiento es a medida que el sujeto pueda participar. Una, o sea, que tenga acceso. Pues la segunda es que quiera participar, que tenga ganas de participar, que le guste participar en el involucramiento. Es importante, entonces hay un aspecto de valoración donde el sujeto se autorreconoce y reconoce esa práctica y si la siente importante, pues la va a seguir. Si no la siente importante, si no le inspiras, si no hay elementos de aspiración, decir, ah, bueno, quiero llegar algún día a ser concertista, juega un papel importante. Entonces, si no, no ayuda mucho, ¿no? Entonces hay un gusto también por las cosas y hay una intencionalidad. Es importante entender que hay una situación del espacio o el campo en un momento determinado, ¿no? Están en un momento determinado, no está estático estas cuestiones, y que hay valores compartidos del campo y hay valores que se van interiorizando a través de la interacción, se van interiorizando. Entonces, admiramos a quien toca bien el piano, admiramos a quien toca bien la guitarra, admiramos a quien nada bien, y tú dices, oye, pues me gustaría nadar así como este cuate o mejor. Entonces, esos son ya cuando los valores compartidos en el campo están interiorizados, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo decimos así? Porque no es nada más así voluntarismo de yo creer y yo quiero, yo puedo, y estos esquemitas que hacen los muchos consultores, ¿no? De psicología sobre. Entonces está la cuestión del autorreconocimiento y la aspiración. Están las disposiciones actitudinales. Las disposiciones actitudinales las vas encontrando en la disciplina de cada uno de los campos. Entonces, si eres policía, tienes que ir temprano, tienes que ir a tus prácticas, si eres soldado, de capacitación y estás convencido en tus autosistemas disciplinarios que lo tienes que hacer. Bueno, en medida que vas trabajando y vas aprendiendo y hay disposición para el aprendizaje, vas conociendo códigos, vas desarrollando habilidades, saberes, conocimientos, vas entendiendo formas, vas entendiendo conocimientos de las cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con tocar el piano, con nadar, con dibujar, dependiendo de qué estamos hablando. Y después están los procesos de socialización y valoración. Ya cuando, bueno, pues esto ya lo habíamos platicado, entonces sí es importante, pero de valoración social y personal. Ya cuando incorporas en las disposiciones actitudinales porque estás convencido de que quieres hacer eso, pues es sí. Están las formas de compensación de capitales. ¿Qué quiere decir? Estos son como los estímulos, ¿no? Entonces hay gente que le gusta que le aplaudan, como al artista que vive del aplauso. Hay gente que le ha gustado porque a partir de esa práctica ha tenido mayores amigos. Hay gente que ha ganado dinero, también puede ser que es una forma de que estimule el capital, entonces y que le paga muy bien y que si estaba en situación de pobreza antes, pues ya pueda mejorar su situación de pobreza. O también que ha tenido más conocimiento y se ha dado cuenta que ha tenido mucho más conocimiento, que al cabo de un año, 2 años, 3 años, 10 años, lo ha transformado y el conocimiento juega un papel importante. O que ha generado su prestigio, que dicen, ah, mira qué buen mecánico, ah, mira qué buen doctor, ah, mira qué buen carpintero,
Ah, mira, qué bien. Entonces, eso es el capital social. Y esas son las formas de compensación de capitales dependiendo de lo que estemos hablando. Por otro lado, está el proceso de reconocimiento en el campo. Llega un momento en que cuando vas avanzando van reconociendo si eres bueno o eres malo. La misma gente. Si eres un tendero, pues es que atiende bien, por eso me cae bien ir a su tiendita. O me informa, y si eres buen, generalmente hay un reconocimiento por parte del trabajo. Si eres un maestro, por ejemplo, ¿no? En el campo de la transformación, el campo va transformando a la gente. Entonces entra y el campo, la situación, por ejemplo, cuando haces a un policía, pues lo va haciendo rudo o lo va haciendo cada vez más capacitado físicamente porque ha tomado cursos sobre tiro, cursos sobre defensa personal, cursos, entonces va cambiando, el campo va cambiando al sujeto. Entonces, hay un proceso de reconocimiento en la dinámica cuando son buenos, empieza a decir, no, este policía, este músico, este cantante es bueno, ¿no? Y indudablemente se va incrementando el capital cultural de manera institucional o de manera oficial, pero también se va intercambiando el capital cultural de manera informal. Hay un incremento de capital social, ya lo habíamos dicho, se van incrementando las amistades, la gente conocida, y si te conocen como buen mecánico, como buen ojalatero, como buen músico, como buen pintor, pues también incrementa tu capital social. No de manera automática, pero sí se da. Hay procesos, hay, hay en un tercer momento hay un incremento del capital simbólico ya cuando eres bueno. Hay elementos de autoafirmación, dicen, de autoafirmación donde el sujeto ya dice, sí, y es positiva, donde tú dices, sí, me gusta el mecánico, soy el mejor pastelero, o me reconocen como uno de los buenos pasteleros. Hay un reconocimiento de la sociedad y de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Entonces, también hay productos que requieren a veces de ingenio. Estoy pensando, ya lo hemos platicado, con los mecánicos de Cuba, ¿no? Que hacían las refacciones, que son producto del ingenio, las adaptaciones, las cuestiones de ingenio, de creación, ¿no? Y hay cuestiones de innovación también juegan un papel. La cuestión de creación e innovación juegan en los distintos campos y en el conocimiento y en el desarrollo y en la sabiduría. Hay una posición del campo que es dinámica y hay actos de afirmación, de reproducción o transformación. A ver, aquí, ¿qué es esto? O sea, puedes ser un buen músico y seguir siendo el mejor músico. Y puedes seguir tocando el mismo tipo de música, pero puedes transformar algo en el campo donde puedes, por ejemplo, hacer ya a otro nivel mucho más desarrollado otro tipo de música. Completamente, completamente. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Está la reafirmación social, cultural y política, y también ya ante las posiciones al interno del campo ya puede haber una posición política, que de hecho las posiciones del campo son posiciones políticas, pero ya puede ser manifiesta en torno a alguna problemática, a un recurso, que seas de izquierda, anarquista, que seas estructuralista, que seas en la pintura impresionista y que te manifiestes como tal, es una reafirmación política, no solamente artística, de las formas, ¿no? Están los actos de afirmación y transformación, que es muy importante. Están las cuestiones de transformación o reproducción del campo, están las cuestiones de transversalidad, actos de afirmación y de reproducción. Pues a medida que va uno avanzando, pues se afirma que es un pintor, que está pintando de esta manera y que él cree en esta situación, ¿no? O políticamente, que seas de derecha o de izquierda, o que seas de izquierda y que digas, yo creo en esto y, y estamos buscando esta transformación. Bueno, está la transversalidad del campo y los saberes sincrónicos. ¿Qué quiere decir? Llega un momento en que en el mismo campo, pues puede cruzarse, por ejemplo, los de música, violín, tengan que ver con los de piano, entonces ahí ya se atraviesa relativamente y empieza a haber un aprendizaje que va más allá del campo. Y a eso me refiero, a esa transversalidad, ¿no? Cuando eres mecánico, atraviesas la cuestión y estás en la cuestión ingenieril o en la cuestión de otro campo, por ejemplo, si estás viendo sistemas de frenos, que puedas ver el sistema
de estructuras, ¿no? Que tiene que ver con el automóvil, esa transversalidad de campos. Y los saberes sincrónicos son los que ya pues, de manera sintética tienes que ver con ese campo y tienes que ver con los saberes de otro campo que puedes ayudar, ¿no? Está la cuestión de transformar o reproducir el mismo cambio. Ya cuando llegas a un nivel muy fuerte, puedes tú generar una nueva corriente o mantenerte en esa corriente. Está la cuestión del nivel de práctica social, y este es un término que a mí me gusta mucho porque tiene que ver qué es lo que hace. No nomás es la voluntad de la gente y la práctica de la gente, no, hay un nivel de práctica. No es lo mismo que estudies música en Bellas Artes a que estudies músicas en la Academia Patito. Hay un nivel de práctica social distinta, no es lo mismo que estés en un equipo de rugby de los Pumas de Argentina, a diferencia del equipo de rugby de un colegio de una provincia muy limitada. Entonces, ese es el nivel de práctica. Y el etos tiene que ver, más bien dicho, con esa atmósfera, ¿no? Y la atmósfera es más simbólica, tiene que ver más con elementos, con los prestigios, con las tradiciones, que tienen que ver más en un espacio social. Pero ya a veces lo exige, y puede ser hasta obsesivo y quizá dañino en un momento dado, ¿no? Cuando yo jugaba fútbol americano estaba el equipo de Cóndores y el etos del equipo de Cóndores era muy fuerte. Yo estaba en Águilas Reales y me gustaba mucho el etos porque era, sí, era como gente más, pues clase media, pero más honesta, más luchona. No era, o de clases bajas, pero más luchona. No era el equipo de rico, ¿no? Había una película de equipos ricos en esa época. Bueno, estoy hablando de los niveles de práctica y de las representaciones simbólicas, llamada etos. Esos ambientes, cuando llegas a una academia que tiene mucho prestigio, el prestigio pesa, porque ahí se formó fulano, porque ahí estuvo sultano. Entonces el etos es muy importante en los campos de cultura. Pero hay elementos que son, bueno, lo de transformación y reproducción del campo. Pueden seguir en el campo ahí mismo, o sea, que sea siguiendo el poeta de los 1000 años y todo eso. Pero hay gente que ha venido a transformar. Por ejemplo, estoy pensando en José Antonio Abreu. José Antonio Abreu era un excelente músico, pero empezó a popularizar las academias y lo instrumentó como una estrategia importante en la cultura, muy buena, en Venezuela, José Antonio Abreu, y empezó a armar, y ya hemos platicado de este milagro que hizo Abreu, cultural, en términos de instituir, de hacer academias, de meter a los niños a esta formación, y que cambió y transformó gran parte de la vida y cambió muchas de las dinámicas culturales al interno. Y ahí está el video, ¿no? Del sistema, que es importante que lo vean, de José Antonio Abreu, pero aquí estoy hablando donde va transformando, ya no siendo selectivo nada más la cuestión del campo, sino que lo empieza a socializar, empieza a abrir los espacios. No muy ajeno está nuestro artista Francisco Toledo. Francisco Toledo era un artista muy bueno, tanto de pintura como bueno, de artes plásticas, muy bueno en México. Y él, en vez de estar en la cuestión que es la tendencia de la distinción, jugó un papel muy importante de vincular el arte a las causas de los movimientos sociales. Tengo muy presente, por ejemplo, cuando Francisco Toledo hizo el dibujo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, donde se sale la gente y él vuela 43 papalotes. Y ese acto simbólico juega un papel muy importante y es muy difícil a veces que se comprenda, pero sí transforma, porque ya la belleza pasa a ser la belleza estética de una injusticia que no debe de ser, pero que hay una voluntad de que se haya justicia, que hay una voluntad de transformar la realidad y que ese papalote que tiene la cara de una de las víctimas de Ayotzinapa permite pues visualizar de que sí podemos vivir otro mundo muy justo y exijamos vivir en este mundo muy justo, ¿no? Entonces son las transformaciones o reproducciones que se dan en el campo.
Generalmente, por la misma dinámica, se van reproduciendo en el campo, aunque sean nuevas corrientes, se van reproduciendo el campo. Pero hay cosas que sí pueden transformar el campo, transformando la sociedad, como el caso de Abreu, como el caso de Francisco Toledo. Está la cuestión de las trayectorias, que es el caso de cómo van trabajando, cómo van desarrollándose cada uno en campos diferentes. Entonces, ya había platicado, no sé si ya lo había platicado, las dos historias, la historia de Shakespeare y la historia de Cervantes. Shakespeare muy tempranamente ya estaba con los favoritos del rey, se le reconoció, producía sus obras y todo lo más. Cervantes no, Cervantes se hizo viejo y ya de viejo se le reconoció el trabajo, pero mientras estuvo, si no en la pepena, estuvo en cuestiones muy limitadas como artista, ¿no? Y tuvo que haber escrito con una serie de contradicciones y gracias a esas contradicciones permiten desenvolverse la obra, ¿no? Y aquí hay dos ideas que me ha gustado mucho, que son cómo un sujeto puede ser producto del campo, ¿no? Un bailarín, por el nivel de práctica, te transforma quién, el cambio en el campo, las prácticas en el campo, el buen bailarín, el torero, por ejemplo, igualmente pues apunta de estar ahí, de sobrevivir, te transforma. Pero llega un momento en que la gente transforma también al campo, ¿no? Y eso juega muy importante. Ahora, no se da todas estas cosas no se dan al mismo tiempo y en la misma forma. Pueden ser de distintas maneras, pero es importante visualizarlas y tratar de comprender estos procesos, tanto de desigualdad cultural como de la decadencia de desigualdad cultural, como en ascenso de la cuestión de la recuperación y la práctica cultural, ¿no? La gente transforma el campo, sí, llega un momento en que ya tiene un toque, un don, no digo un don porque eso no, tiene una especialidad, tiene una forma de hacer, tiene una forma de ser muy creativa donde la gente transforma al campo, ya lo mete en otra dinámica, ¿no? Entonces ahí están los Galileo Galilei, ahí está Kepler, ahí está Copérnico, que le dan un giro por sus contribuciones, no son las alitas, no son estas cuestiones, no, sino las contribuciones de su praxis, de su práctica. La gente transforma y se transforma en la sociedad, pues sí, el caso de los astrónomos, el caso de la ciencia, es fundamental, se transforma la ciencia, pero no solamente el campo, sino también la sociedad se inventa, la penicilina se inventa, este, se descubre la electricidad y otra serie de cosas, ¿no? Bueno, pues terminamos con que son las luchas contra la desigualdad cultural, ¿no? Entonces, el saber degustar, el saber escuchar, el fomentar el argumento, la cualificación cultural, el desarrollo de las articulaciones interculturales, el derecho a la educación, el recurso estratégico, las luchas sociales, la reivindicación, la liberación, la emancipación, la reafirmación o la conversión también puede ser, la necesidad de transformación, el utilizar, el operar, el incluir, el generar oportunidades, el expresarse, el colaborar, la seguridad, el saborear, el atender, el decir, el exigir, el trabajar, el valorar, el asumir, el moverse, el estar y ser conscientes, el reconocer, el practicar, el incluir, el elaborar, el colaborar, el saborear, el apreciarlas, entender las estructuras de poder y poderlas desmontarlas en antipoder es importante. El pensarse de manera colectiva y no de manera individual, las ventajas educativas, los valores este, que se puedan contribuir y que se puedan compartir, las cuestiones que hay que defender, las cuestiones que tienen que ver con práctica, el romper con el silencio, el desear, el imaginar de manera desplegada, el entender el alfabetismo, el vincularse, el estar informado, el tener buena información, el de buscar sentido, el de coordinarse, el de organizarse principalmente, el de hablar, el de tener empatía, el de afirmarse, de aspirar, de sensibilizar, de manifestarse, es parte pues de las nuevas luchas contra la desigualdad cultural y la construcción quizá de nuevas ciudadanías.
Bueno, espero que les haya permitido reflexionar esta, esta primera parte de, de estos temas. Gracias.